poderes de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. Yo soy inevitable. Yo, Adrian! ¡Ah! ¡Nick! Here's Johnny. Yo tengo el poder. Yo soy Iron Man. Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? Yo soy Rix y bienvenidos a nuestro canal, Rix y los amos del multiverso. Hoy les traigo una reseña que espero que sea express comparado con las últimas reseñas que les he traído, y espero que salga en una sola toma para que me facilite un poco las cosas, porque tengo poco tiempo esta semana, pero tenía ya muchas ganas de hablar de esta película desde el día que la vi, que ya tiene varios días. Pero bueno, les estoy hablando de El teléfono negro, de Black Phone, en inglés, dirigida por Scott Derrickson, mismo director de Doctor Strange 1, El exorcismo de Emily Rose, y la que había sido mi favorita de este director, Siniestro, que al igual que esta que vamos a hablar hoy, está protagonizada por Ethan Hawke. Bueno, en este caso, en El teléfono negro, no es el protagonista, sino el antagonista, que en las últimas reseñas que les había subido, la gran mayoría les había tirado un poco de caca, pero esta creo que sí es una reseña y recomendación, sobre todo para todos los que sean fanáticos del terror. No pueden perderse El teléfono negro, porque rompe esta estructura que ya se volvió pues cliché en Hollywood desde hace unos años. El teléfono negro, a pesar de que a veces pareciera que usa esa fórmula cliché, le da giro a casi todos los elementos de la trama, lo cual termina volviéndola una película refrescante, algo moderno, algo nuevo, que no te aburre, porque cuando piensas que la trama va a ir por cierto camino, de repente gira y dices, wow, de plano hay momentos de la trama que no tienes ni idea por qué está ocurriendo lo que estás viendo en la película, pero de repente tiene sentido y se vuelve genial. Es una película, te digo, refrescante, algo que es distinto a lo que veníamos viendo. Es genial, es simplemente genial. Pero bueno, quiero desglosar punto por punto los puntos, valga la expresión, de lo que quiero decir sobre esta película del teléfono negro. Primero que nada, me gustaría hacer énfasis en la investigación que hizo el guionista o los guionistas de esta película, porque es bastante, se logra un realismo muy fuerte y muy que hace que te empapes de la historia gracias a la investigación que llevaron a cabo por el canal principal del Grimorio de Rix, que el link está aquí en la descripción del video por si quieren seguirme por allá. Pues he tenido que investigar muchos casos de terror, tanto paranormales como no paranormales, y bueno, en los Estados Unidos en los años 70 se vivió una de las épocas, quizá la época más violenta en ese país, en un Estados Unidos post-Vietnam que estaba completamente destrozado en cuestión cultural y social, el más violento por muchas cosas. Y entre las cosas feas que ocurrieron en los años 70 e inicios de los 80 en Estados Unidos es que empezaron a haber muchas desapariciones de niños. Muchos de los serial killers también atacaban niños. Incluso hay una referencia al que es quizá el caso no más famoso, pero el más relevante en cuestión social en Estados Unidos de la desaparición de un niño. El caso de Johnny Gosch, un repartidor de periódicos, un niño creo que de 11 o 12 años que repartía periódicos y una mañana simplemente desapareció. Y la investigación decía, uno de los niños que repartía periódicos con él vio que se subió a un coche y empezaron a hacer una investigación. Al niño nunca lo encontraron. Obviamente se tenían muchas teorías de que había sido una red. De hecho se descubrió que había una red de ya saben quién, de estos desgraciados enfermos que pues les gustan los niños. Había una red muy fuerte no me acuerdo si fue en Nebraska, uno de esos estados. Y él no fue el único, Johnny Gosch no fue el único desaparecido, hubo muchos niños. Pero lo relevante de ese caso de Johnny Gosch es que fue el caso que hizo que en Estados Unidos, por lo menos no sé en México, pero en Estados Unidos, y eso fue en los años 70, justo en la época en la que se desarrolla la película, si un niño se pierde o desaparece, no tienen que esperar 24 horas la policía para empezar a buscar, como con los adultos. Si un adulto desaparece en Estados Unidos, tienen que esperar 24 horas, igual que aquí. Pero gracias al caso de Johnny Gosch y a su mamá, que se volvió activista, cambiaron esa ley. Y en Estados Unidos, si un niño desaparece, inmediatamente la policía debe empezar a buscar, no esperar 24 horas, porque pues tristemente todo lo que estaba en el Código Penal de Estados Unidos en esa época estaba mal, y en parte por eso el niño nunca apareció. Pero bueno, el punto es que hay muchas referencias. El personaje uno de los fantasmas, que si no mal recuerdo se llama Bobby, el Paperboy, es una referencia a Johnny Gosch.
Y hay muchas referencias a casos similares a lo largo de toda la película, incluso el mismo caso de Finney. Y también hubo un caso que, a ese sí no me acuerdo, no lo anoté, lo vi en un video en TikTok, pero vi que sí hay un caso real que inspiró el caso del teléfono negro, obviamente sin la parte paranormal, pero te digo, de estas historias que ocurrían realmente en los años 70 en Estados Unidos. Ya como tal en la película, y esto es importante, era importante poner esto en la mesa de que sí hubo una investigación por parte de los guionistas para desarrollar la situación y el Estados Unidos que vemos en la película, ¿no? Porque eso nos crea personajes que son más tridimensionales y que muestran varias caras, algo muy importante que casi nunca se logra en películas de terror mainstream. ¿A qué me refiero con esto de personajes más tridimensionales? Que son personajes que realmente podrían existir en la vida real, no son estereotipos, como ocurre en muchas de las adaptaciones de Stephen King. ¿Y por qué menciono Stephen King? Porque esta película, si pusieron atención en los créditos de inicio de la cinta, si ya la vieron, está inspirado en un cuento corto de Joe Hill. Joe Hill es el hijo de Stephen King. No he leído el cuento, honestamente no he leído muchas historias de Joe Hill, pero las pocas que he leído son geniales. Y de hecho ya muchas de sus historias han sido adaptadas al cine o a la pantalla chica. Entonces, en este caso, desde que empezó la película, sí como que te da un aura muy Stephen Kingesca. Y ya que aparece basado en un cuento corto de Joe Hill, dices, ah, con razón. Y las historias de Stephen King muestran personajes tridimensionales, humanos. No son todos buenos y no son todos malos. Uno de los villanos más asquerosos y depravados de Stephen King ni siquiera es un ser paranormal. Es Henry Bowers, el bully de It. Y lo quiero tomar como ejemplo porque ese personaje, en las adaptaciones que han hecho en la miniserie del 91 y en la versión del 2017, que lo vemos tanto de niño como de adulto, pues es un desgraciado que no logras quererlo, pero en lo absoluto. En cambio, en el libro, el personaje de Henry Bowers es un tipo muy carismático, que incluso se explora un poco su sexualidad y ves por qué él es un desgraciado, porque pues él es un gay de closet, Henry Bowers, y eso en las adaptaciones no se deja ver. Incluso hay una escena que sería muy fuerte de ver en una de las adaptaciones, por eso no la ponen, con otro personaje masculino. También además se ve un poco de su historia cuando es niño, cómo lo trata el papá, que en el libro el papá no es policía, como en la adaptación. En el libro el papá de Henry Bowers es un campesino más de Derry y lo trata muy mal. Vemos un pequeño fragmento de la vida de Henry como niño, que obviamente no era el bully que termina siendo ya cuando la trama se empieza a desarrollar. En fin, es un personaje tridimensional, no es nada más el bully de la película que pega y es malo, no, vemos mucho más de él, y así con muchos otros personajes de Stephen King, pero que tristemente en las adaptaciones eso se pierde. Y muchas veces en las adaptaciones de Stephen King, sus personajes tridimensionales súper complejos que vemos en el libro, en las adaptaciones terminan siendo caricaturas, quizá, o sea, personajes que solamente tienen una cara, que solamente son malos, o solamente son buenos, o solamente están enojados, o solamente tal cosa, pero no vemos todo ese trasfondo, toda esa dimensión del personaje. Aquí sí se logra eso. Un ejemplo donde sí se logra en una adaptación de Stephen King es en Shawshank Redemption, con el policía el que es como el jefe de los reclusos, que es un desgraciado, literalmente en los primeros minutos de la película mata a golpes a uno de los recién ingresados, pero también vemos una escena en la que quizá un poco por compromiso, pero ayuda al protagonista con estos güeyes que lo están molestando. Si no han visto Shawshank Redemption, dénsela. Está en Netflix, buena película, excelente película de hecho, con Morgan Freeman. No recuerdo quién la dirige, pero es una adaptación de una historia de Stephen King. Aquí, al igual que en Shawshank Redemption, se logra eso. Personajes tridimensionales, personajes que no son estereotipos. Por ejemplo, al inicio de la película vemos que el papá de Finney, el niño protagonista, y de su hermana, es un alcohólico. Incluso vemos una escena bastante brutal en la que le pega a la niña, bastante realista, y que las actuaciones están de primera, tanto del actor del papá como de la niña y también de Finney, pero de la niña, de verdad sientes que sí le está pegando en serio, y pues todo es actuado obviamente, pero se ve muy real porque las actuaciones son maravillosas de los tres personajes, del papá y de sus dos hijos. Pero no es un papá borracho como los vemos en las películas siempre, no es el típico borracho que pega a sus hijos y no le importa, no, vemos que sí, el papá está enfrentando el alcoholismo, que sí no sabe, obviamente es un papá de los años 70, todo lo resolvía a golpes, pero es un papá que verídicamente, genuinamente quiere a sus hijos, se preocupa por ellos, y eso es algo genial que normalmente no vemos en ese tipo de personajes. Aquí sí se logra. Igual hay uno de los personajes que eso me encantó, que voy a ahondar un poco más adelante, que uno de los personajes, una de las víctimas de el raptor, que le pusieron en español, de Grabber, el personaje de Ethan Hawke, no es ahí un chamaquito como Finney, medio menso y solitario, no, era un bully desgraciado que vemos cómo le rompe la cara a otro chavito en un Oxxo
nada más porque le arruinó su juego de pinball. Y aparte no era un niño, ese personaje pues, se veía más grande que ellos, se veía como de prepa, cuando Finney se ve que está como en secundaria, o si no es que en la primaria. Eso me encanta, vemos... O sea, toda la película, todo el escenario, todo el panorama, la situación está armado de tal manera en la película que sí crees que podría ocurrir en la vida real. No solo por el tema que toca, que en México pues tristemente es una realidad desde hace décadas, las desapariciones de niños y que queden impunes por la falta de profesionalismo y la mediocridad de la policía. No solo eso, no solo el tema, sino los personajes, las situaciones que viven. Todo eso le da dimensión a la historia y eso está genial. En parte por eso el terror en esta película funciona, un terror que no siempre es sobrenatural. Volviendo un poco ahondando en este tema de que no todas las víctimas de The Grabber, de Ethan Hawke, son niños tímidos y solitarios, no están trabajando con estereotipos. El personaje de Finney puede que sí entre un poco en este estereotipo de la víctima, ¿no? En las películas donde los niños son raptados, aunque no sean de tema paranormal, pues siempre son ese tipo de niños, ¿no? Las víctimas en las películas de terror siempre son esos niños. Nunca le pasa nada a los bullies. En las películas de terror nunca le pasa nada a los chicos populares. Siempre es a los renegados, a los underdog, ¿no? A los excluidos, como en It, como en la película está producida por Del Toro de Historias de miedo para contar en la oscuridad. Siempre las cosas malas en las películas les pasan a los niños buenos, ¿no? Aquí no. Aquí uno de los niños que se lleva a The Grabber es el amigo de este chico de Finney, es Robin Arellano, que es un buen chico, pero pues es un delincuente en potencia, es un delincuente juvenil, y aún así se lo lleva. Y vemos en una escena del inicio de la película cómo Robin le parte la cara a un güey que es 2 veces su tamaño, y aún así The Grabber se lo logró llevar. Igual el personaje que es el último que vemos, no recuerdo su nombre, que es como que anda de chaleco de mezclilla y todo eso. Él igual no es un bully, no es un chico bueno en absoluto, es un demente. También es un delincuente juvenil y ni siquiera es un niño. Él ya es un adolescente y aún así The Grabber se lo lleva y se lo escabecha. Eso me encantó. Esa variedad, por así decirlo, en las víctimas de The Grabber. No todos eran niños como Finney. Había otro tipo de niños que también se los echó. Y eso está genial. Eso me gustó mucho. Porque aparte le da parte de este aire que la vuelve una película única, que le hace que resalte del montón de películas con temática similar. Como otro ejemplo, la de Glass, la de Fragmentado. También, o sea, finalmente la niña que se lleva, el personaje de Anya Taylor-Joy, es la típica niña rechazada, excluida. Aquí no todos serán así. Y eso lo vuelve, te digo, mucho más profundo, mucho más realista, por así decirlo. Mucho más creíble. Hablando también de Ethan Hawke, me encantó, y eso creo que tiene más que ver con Scott Derrickson, con el director, que siempre ha sido genial creando a sus monstruos, entre comillas, porque no necesita maquillaje ni efectos especiales para que sus antagonistas te den miedo. En Doctor Strange, el villano no es como que físicamente no es el más imponente, no es un Thanos, por ejemplo, y aún así te da miedo, sin que sea un güey que está gritando y enojado todo el tiempo. Te da miedo, en parte por el actor, en parte por el director. Y hablando de Siniestro, el antagonista de Siniestro es una especie de entidad oscura que es como un demonio, no me acuerdo cómo se llama, pero es un güey muy alto, mamado. Le ponen como una máscara como de Slipknot y el pelo largo y siempre está mojado. Y está genial porque con una imagen tan sencilla en el que no usaron maquillaje, usaron lo mínimo, simplemente el diseño visual de ese personaje te da miedo. Cada vez que está en pantalla te da miedo. Y las habilidades que tiene, que al inicio pareciera que es un serial killer, pero de repente ves que no, que es una entidad, un demonio, algo oscuro. Te da miedo, sin tener aquí algo súper impresionante, ¿no? Algo como lo que hicieron en Stranger Things con Vecna, o en otras películas de terror que ves algo pues muy producido. Simplemente con una imagen muy sencilla pero muy concreta, Scott Derrickson logra asustarte. Lo mismo con el personaje de The Grabber, que en este caso no es ni siquiera una entidad paranormal, es simplemente un demente que tiene esta máscara que poco a poco se va quitando partes, revelándole tanto a Finney como a nosotros como audiencia cada vez más de él. Incluso esta escena que está sin playera y con solamente la parte de abajo de la máscara, como que empezamos a ver un poco más vulnerable, empezamos a entrar a un espacio más íntimo con este antagonista, vemos un poco más de su casa, es decir, lo humanizan mucho. Scott Derrickson humaniza mucho al antagonista y eso está genial. Y lo simboliza por medio de la máscara, como cuando se lo lleva, tiene la máscara completa de como demonio, cuando recién llega a la bodega, y poco a poco, a veces se quita la parte de abajo, a veces se quita la parte de arriba. Está genial, el diseño de la máscara, aunado con la gran actuación de Ethan Hawke, vuelve a este personaje de The Grabber maravilloso.
A veces también hablando de él, y eso ya es más de guión, pareciera como que va a llevar por un lado paranormal. Incluso hay un momento, hay ciertos diálogos que pareciera que The Grabber no es malo, sino que está siendo como manipulado por alguien y no es así. Al final sí es el malo y es una historia, o sea, él no tiene nada de paranormal. La parte paranormal de la trama tiene que ver con los niños que mató, con los fantasmas que están ayudando a Finney, pero él no. Él simplemente es un demente que tiene ahí encerrado al niño. Pero es tan buen actor y está tan bien escrito el guión que de repente sí caes en el juego de este demente, ¿no? Cosa que Finney nunca cae en el juego, pero tú como audiencia de repente yo sí llegué a caer y dije, tal vez él solo es hay un loquito que lo están usando como marioneta, como en la película de La Intriga, con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, que hay un personaje así que pareciera todo apuntar a que él es el culpable, pero no, solo es una persona con deficiencias mentales que lo están usando como una herramienta, pero es una falsa pista. Yo pensé que iba a terminar siendo algo así y no, The Grabber es el verdadero antagonista al final de la trama y eso me gustó mucho, porque habla de lo bien escrito que está, se nota que investigaron el perfil psicológico de este tipo de personas y además la actuación de Ethan Hawke simplemente hace que funcione de maravilla ese personaje y toda la trama, todas las escenas en la bodega están geniales, realmente temes por Finney, porque The Grabber no es como otros personajes dementes, asesinos, ¿no? Que siempre están enojados, siempre están gritando. No, es más como un Hannibal Lecter en el sentido de que a veces es cariñoso, incluso a veces habla como muy agudo, cosa que hacen estos tipos de la vida real. No son monstruos todo el tiempo. Son monstruos disfrazados, lobos disfrazados de ovejas. Y eso estuvo genial, me encantó eso. Y eso de nuevo muestra lo cuidado que está el guión y las actuaciones y cada escena de la película. Otra cosa también muy chingona del guión es que todas las pistas, todas las cosas que uno por uno, porque para los que no han visto la película, uno por uno los fantasmas de los niños le van hablando a Finney y cada uno le dice que haga algo. Uno le dice que empiece a escarbar en el piso, otro le dice que empiece a romper la pared del baño y del otro lado hay una cochera, y así uno le dice que arranque los barrotes de la ventana, y pareciera en el momento como que no tiene sentido, o sea, en el momento no tiene tanto sentido en la trama, dices, ¿por qué lo puso a escarbar si ese hoyo ya no sirvió para nada? Pero al final de la trama todas las pistas, todo lo que lo pusieron a hacer los demás fantasmas tiene sentido y todo es importante para el final, hasta el más minúsculo detalle. Aquí tanto Scott Derrickson como su guionista trabajaron muy bien con un elemento en guionismo que se llama la escopeta de Chekhov, que es una regla muy simple de cine que poco a poco los escritores y guionistas modernos que quizá no saben muy bien cómo trabajar con eso lo pasan por alto, pero es importante. Esa regla de guionismo simplemente dice que si algo aparece en pantalla es porque va a ser importante más adelante. Aquí vemos una escena que dices, pareciera que no tiene sentido, en la que Finney toma un pedazo de carne cruda y parece que no va a ser importante, pero al final vuelve a ser importante ese pedazo de carne y eso es lo que lo permite escapar al final. Está genial, simplemente está súper cuidada esta película. De repente los fantasmas dicen frases que pareciera que no tienen sentido en el momento, que pareciera que son como en la película de Sexto Sentido, que de repente algunos fantasmas dicen frases sin sentido, que están relacionados con cómo murieron, pero que no tienen sentido dentro de la conversación que están teniendo con el niño. Algo así se siente de repente en el teléfono negro, pero al final vemos que cada una de las frases tiene sentido con el clímax de la película, con el enfrentamiento final con The Grabber. Está genial, algo así como lo que vemos en Señales, algo similar, que este diálogo que le dice la esposa de Mel Gibson cuando se va a morir, que le dice, dile a Mary que golpee fuerte. Y él en una escena le dice al hermano, ella estaba en shock y ella pensaba, como estaba a punto de morir, pensaba que tú seguías jugando béisbol, aunque tenías años sin jugar, y al final resulta que esa frase es lo que le salva la vida. Cuando tienen de frente al extraterrestre y Mel Gibson voltea a ver el bate y le dice, batea fuerte, y eso es lo que, o sea, tiene sentido, vaya, a eso voy. Esa pequeña frase que pareciera en la película que no tiene sentido, que incluso los personajes piensan que era una locura de la esposa moribunda del protagonista, al final es lo que termina salvándolos. Lo mismo pasa aquí, con todas las frases que tienen los fantasmas. Está genial, incluso hay una escena maravillosa que está genial, está muy fumada, que está platicando Finney con uno de los fantasmas y el fantasma de repente está diciendo cosas como que para él no tienen sentido, pero después vemos que al mismo tiempo, rompiendo las barreras del tiempo y el espacio, ese fantasma estaba hablando con su hermana en un sueño, guiándola hacia la casa de The Grabber. Está genial, o sea, resuelven la trama de una manera maravillosa, mezclando elementos realistas, porque tampoco es que se saquen cosas de la nada y de repente Finney tenga superpoderes, no. La trama de Finney, de cómo se quiere escapar de su villano, de su antagonista, es completamente real. O sea, ahí es la parte que no entra lo paranormal. Gran parte de la trama paranormal, por así decirlo, en la película la carga la hermana, pero aún así
en ningún momento caen en un Deus Ex Machina, en ningún momento caen en algo forzado, no, las reglas del universo se respetan perfecto, está genial, la escritura, el guionismo de esta película está genial. Algo que también me encantó hablando de la hermana, además de su actuación que es maravillosa, además a pesar de ser una niña muy joven, es que en la trama tanto ella como Finney tienen sentido y los dos son héroes y las tramas de ambos son relevantes, porque algo que estoy muy en contra últimamente es lo que pasa en las películas de Marvel. En la serie de Obi-Wan pasó en varias ocasiones, en Lightyear ocurre que los personajes masculinos hacen su esfuerzo pero de nada sirve porque terminan perdiendo y las que lo salvan sin ningún sentido son los personajes femeninos. En Lightyear ocurre al inicio de la película una escena así. En la serie de Kenobi ocurren cosas así, en Doctor Strange ocurren cosas así, entonces eso ya empieza a hartar, es como güey, ya entendimos, sí, las mujeres son poderosas, sí, estamos de acuerdo, pero no mames, tampoco te pases de lanza con ese mensaje, también dale protagonismo a los personajes masculinos, sobre todo si es Doctor Strange y es su película. Aquí eso no ocurre, aquí las dos tramas, las dos cosas que están resolviendo tanto el Finney, el varón, el protagonista y su hermana, las dos son relevantes y si uno de los dos falta en la trama, la película no puede avanzar y no podría llegar a su resolución. Eso me gustó mucho, que hay un balance entre ambos personajes, algo que Hollywood hace muy mal últimamente. Me gustó también este juego narrativo metafórico que hacen con la fe de Dios. Este es un pueblo, te digo, un pueblo casi rural. De hecho es un ambiente rural en los años 70 en Estados Unidos, en un estado que se ve que es del sur, donde casi todos son católicos, una sociedad muy conservadora. El papá es muy conservador, los policías también. Y la niña, la hermana, de repente sí, hay una escena desgarradora después de que desaparece el hermano y está rezando a Dios. Y poco a poco la niña va cuestionando su creencia en Dios. E incluso hay una escena que es graciosa por cómo habla la niña, pero que es profunda. Que dice, literalmente dice, Dios, ¿qué pedo? ¿Por qué no me estás ayudando? Y así enojada, o sea, está muy chida la escena. Y ese juego de la fe con Dios, de si realmente es Dios la que lo está ayudando o es la mamá desde otro plano o si son los poderes de la niña, que no quede claro, eso me gustó mucho. Porque también en una escena, ahí parecía como que dejan en claro que Dios no existe para la niña. Pero luego cuando está buscando la casa, ella está diciendo, por favor Dios, por favor que esté ahí, y sí aparece la casa. Entonces como que no te dejan en claro cuál es ese poder sobrenatural en la trama que está ayudando a la niña y a Finney. Si es Dios, si es otra cosa, si es un poder de los niños, eso no queda claro y eso a mí en lo personal me gustó mucho porque lo deja a la libre interpretación de la audiencia y eso creo que es genial en este tipo de cosas que siempre generan debate. Algo que no me gustó mucho, que lo pondrían en algo negativo, son los efectos CGI. Tienen pocos efectos CGI la película, pero los pocos que tiene se ven malos. Incluso hay uno muy chafa que más que dar miedo causa risa. Y es la muerte de uno de los personajes dentro del clímax de la trama. Entonces sí se ve muy chafa y como que te saca de ambiente porque sí está medio mal hecho. Supongo que fue por cuestiones de presupuesto. No te arruina la experiencia porque son muy pocos los momentos donde usan CGI por computadora, pero sí son medio malos. En específico uno es terrible que más que miedo da risa. Creo que fue el único punto malo que le encontré a la película. Hablando de los poderes de los niños, porque los dos tienen poderes. El niño, Finney, se nos deja en claro que es el único que ha podido escuchar a los fantasmas, o sea que tiene ese poder. Y la hermana, por su parte, tiene estos sueños premonitorios. Los dos tienen poderes, pero algo que me gustó es que al final no se termina de explicar. Y hay un pedazo de la película donde vemos mucho de la humanidad del papá, que él tiene miedo de que la niña sea como su mamá, porque la mamá, pues le dan a entender que era esquizofrénica, pero ahí no dejan en claro si en verdad era esquizofrénica, porque al final terminó quitándose la vida por eso, o si en verdad eran poderes. Entonces eso me gustó mucho, que te dejen a la interpretación, los poderes vienen de la mamá o no tienen nada que ver, la mamá tenía poderes o no, qué pedo, eso me gustó mucho. Y no solamente me gusta que lo dejen a la libre interpretación, no creo que haya una secuela, y espero que no la haya, porque la película es perfecta por sí misma, pero no solamente lo deja a la libre interpretación de la audiencia, sino que también a los fans nos deja fantasear un poco de que esta historia, escrita por Joe Hill, ocurriera en el mismo universo de Stephen King, porque pareciera como que los dos niños tienen el resplandor. Recuerda cuáles son las habilidades o algunas de las habilidades con las personas del resplandor, que pueden comunicarse con los muertos como lo hace Finney, que tienen ciertas premoniciones como lo hace la hermana, así que juegan un poco, no sé si fue parte del juego del director de querer hacer referencia a las historias de Stephen King, porque sí tiene varias referencias, varias como similitudes con las historias de Stephen King. No sé si era un juego del director como solamente a manera de guiño para la audiencia, o si en efecto quieren jugar con esto tanto Joe Hill como Stephen King, como el director y los guionistas, de dejar
difuminado a libre interpretación de la audiencia de que estos niños tienen el resplandor y que la historia ocurre dentro del universo de Stephen King. Eso estaría genial, a mí me gustaría mucho. No creo que lo confirmen en algún momento porque justamente perdería el encanto, pero me gustó mucho pensar que podría ocurrir en el mismo universo de Stephen King y que estos niños tenían el resplandor y gracias al resplandor fue que salieron vivos de esta situación tan terrible, que era una situación completamente terrenal. No era una historia paranormal como en El Resplandor o en Doctor Sueño, no eran vampiros energéticos como en Doctor Sueño, ni un hotel maldito. El villano era un güey normal pero demente, y gracias al resplandor pudieron escapar de él. Bueno, el niño, Finney, pudo escapar de él con la ayuda de su hermana. Eso estuvo genial, me encanta ese mensaje. Como mi veredicto final de esta película, yo le doy 4 estrellas de 5. Lo único que no me gusta es que de repente sí se siente muy apresurada la trama. Es una película que dura muy poco. Yo entré a la función a las 4:20, la película empezó como 4:40, 6:15 yo ya estaba fuera. Siento que dura muy poco y por lo mismo algunas de las partes más interesantes en el segundo acto se sienten muy apresuradas y por el contrario el primer acto se siente un poco lento. No te aburre, pero se siente como que tiene más tiempo el primer acto que el segundo acto, y el segundo acto siempre es lo más interesante de una historia. Entonces ese es uno de los pequeños fallos que sentí yo. El CGI, que te digo que no es muy bueno, pero fuera de eso todo es genial. Las actuaciones están todas de primera, no solo Ethan Hawke, sino los dos niños, el papá, los policías, los fantasmas de los niños están geniales. La fotografía está como con esta paleta de colores muy pálida, que realmente de hecho recuerda mucho a Siniestro. Está genial todo, la música, el soundtrack, la fotografía, los efectos prácticos están muy buenos. Hay una escena en donde uno de los personajes se fractura un tobillo, te duele verlo, el guión está pero perfecto, todo genial, 4 estrellas de 5, es un gran coming of age, es decir, estas historias que vemos como un personaje deja de ser niño para hacerse adolescente, está genial porque al final vemos ese coming of age, ese arco de personaje de Finney de ser un mocoso que se deja molestar por todos, que cuando le pegan no se defiende, nada más se deja pegar, que es parte de su encanto, que es lo que le dice uno de los fantasmas. Tú no sabes pegar, pero siempre recibiste los golpes como un campeón, y al final de la película vemos que se vuelve respetado y se vuelve el rey de la escuela, porque cuando semanas antes no tenía los huevos de hacerle frente a los bullies, termina escabechándose a un asesino serial. Está genial ese mensaje, pero también es un thriller porque realmente estás al borde del asiento toda la película, te preocupas por los personajes porque a diferencia de otras películas de este tipo, conoces a la mayoría de los niños desaparecidos, a los otros fantasmas. En It, por ejemplo, los niños que desaparecen no los conoces, entonces tú como audiencia no te puede importar el niño que desapareció. Simplemente te preocupas por los protagonistas, no por los que ya desaparecieron, y eso le resta importancia al villano, en este caso a The Grabber. Aquí, de los fantasmas que aparecen, a 2 los conocemos porque vemos sus historias de trasfondo. Incluso uno resulta que era amigo de Finney y lo vemos durante el primer acto, lo cual le da muchísimo peso, que de hecho es el último fantasma que aparece, el último que lo ayuda, y eso está genial. Entonces es un thriller maravilloso, pero también con temática paranormal, sin que se vuelva una historia fantasiosa, porque hay mucha gente que no les gusta que las historias de terror sean como tan fantasiosas, y sí, a veces los guionistas se pasan de lanza y meten muchas pendejadas en la trama, como en El Conjuro o como en Annabelle y películas de ese tipo. Aquí no ocurre eso, hay un muy buen balance. Pero bueno amigos, eso fue mi opinión, mi recomendación y reseña del Teléfono Negro. Vayan a verla si no lo han hecho, no se la pierdan, no se la pueden perder, está maravillosa, una gran película de terror, no se van a arrepentir. No olviden dejar su like, comentar si ya vieron la película, qué les pareció, suscribirse y seguirme en TikTok, Instagram y Facebook. Todos los links están aquí abajo en la descripción del video, no olviden hacerlo y no olviden suscribirse a mi canal principal donde hablo principalmente de terror, porque eso es lo que los héroes hacen. Yo me despido, mi nombre es Rix. Nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe.